¿qué sí es lo que Jesús nos quiere dar a entender? Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Jesús está justamente celebrando la Pascua, está en la última cena, es su última cena con sus discípulos, y dice el versículo 26, a partir del capítulo 26, versículo 26, y mientras todos comían, tomó Jesús pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Lo que Jesús está haciendo aquí es dirigiendo nuestros pensamientos hacia dos cosas: su sacrificio y su sangre. Lo que estaba haciendo Jesús no era algo de manera literal, pero sí era algo que teníamos que tener presente en nuestras mentes: su sacrificio y su sangre. ¿En qué sentido? La primera es: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la sentencia del pecado de Adán? El que cuando le dice Dios a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y todo ser humano nace para morir, sí o no? ¿Qué solución da Dios a la muerte? La resurrección. Para que no tenga la muerte ese generar ese miedo en aquellas personas, en todas las personas que finalmente vamos a morir, ¿sí? La muerte es la sentencia que cargamos, la sentencia que Jesús vino a dar solución por medio de su resurrección. Y por medio de su nuevo pacto, Jesús, a través de su sangre, nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad, de empezar de nuevo, de cero. ¿Sí? Y esto es maravilloso, porque de esta manera se subsanan dos cosas: esa tendencia del ser humano a querer estar haciendo disfrutar de lo malo, porque cuando venimos al nuevo pacto nos cambia nuestra manera de pensar y de actuar, pero además la sentencia que pesaba desde Adán, la muerte: ciertamente si comieres de este morirás. Ahora Jesús cambia las cosas. Jesús nos presenta algo diferente a nuestras experiencias vividas desde pequeños. Todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos padecido queda en el pasado cuando venimos a este nuevo pacto. ¿Sí? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Para remisión de pecados. ¿Qué significa la palabra remisión? Quiere decir dejar en cero, dejar la cuenta en blanco. ¿Sí? ¿Qué momento tan hermoso es para alguien cuando está su cuenta en ceros? Cuando voltea y no tiene ningún pendiente, cuando no tiene algo que le angustie, algo que le haga sentir que debe, que tiene que hacer esto y que tiene que pagar aquello. ¿A poco no? Cuando llegue esos momentos en los cuales no tienes esa carga de tener que pagarle a alguien, ¿sí? Es una maravilla sentirse sin esos pendientes. Bueno, el ejemplo a lo mejor es muy burdo, pero básicamente es hermoso estar en paz, en ceros con Dios. Que no tengamos ningún pendiente ni ninguna deuda con Él. ¿Sí?
que Él nos vea, como dice el Salmo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. ¿Sí? Es una bienaventuranza, es un estado de paz, de tranquilidad, de sosiego. De tal manera que si nadie niega que hemos vivido cosas terribles en el pasado. Nadie va a negarnos, y no somos robots, no se nos van a olvidar las cosas, que en el pasado sufrimos, que en el pasado nos hicieron cosas, que en el pasado nos desilusionaron, que en el pasado nos afectaron. Pero cuando entramos en este nuevo pacto, el corazón entra en un estado de alma y de tranquilidad, de calma y de tranquilidad, de tal manera que las cosas que vivimos ya no son ni ejercen influencia en nuestro presente. Ya no nos afectan como nos afectaban sin Cristo. Ya no nos van a generar una angustia ni una ansiedad como nos generarían si no estamos con Jesús. El pacto al cual Él nos llama, el pacto en el cual caminamos, es un estado de remisión total. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo se le dice cuando alguien tiene alguna enfermedad de cáncer y a través de los tratamientos, etcétera, ya no aparece ningún tipo de indicio en los estudios? Se le llama remisión. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que estuvo enfermo y que ya no lo está. Eso se le llama, en términos médicos, remisión. Cuando no están los síntomas que a los médicos les dan a saber que la persona tiene un problema de cáncer en algún órgano. Se le llama remisión. ¿Por qué? Porque es estar sin la enfermedad, sin la preocupación de decir, ay, me siento mal. Es básicamente un ejemplo de lo que significa la palabra remisión de pecados. Remisiones quiere decir, se te quitan, ya no van a estar, ya no te vas a tener que preocupar por lo que hiciste. Y sí es verdad, dirán las personas a las que afectamos, ah, qué chistosito, ¿no? O sea, todo el daño que me hizo, y resulta que nomás dice que ya es cristiano y entonces ya en automático se le borra todo su pasado. La respuesta es sí, porque ya hubo quien pagó. Sí, porque ya hubo quien murió. Y si creemos en Él y estamos arrepentidos, entonces habremos dejado de vivir la vida que llevamos, que causó daño, y sí, Jesús murió por todos, de tal manera que a lo mejor tú dirás, no es justo para nadie, amados, no es por méritos, no hay mérito alguno en que alguien sea perdonado, ninguno. No importa cuánto sufrimiento tengamos a nuestras espaldas, necesitamos aprender a perdonar y aprender a recibir el perdón de Dios. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no puedes seguir cargando ese terrible bulto de recuerdos que lo único que hacen es dañarte. Y el lugar donde todos los seres humanos podemos deshacernos de todo ese peso es en la cruz de Jesús. Porque cuando Cristo va a la cruz, Dios derrama su justa ira. A lo mejor es verdad. Dirás tú, pero es que no es justo, es que no sabes y no alcanzamos a entender muchas veces lo que Jesús vivió en nuestro lugar. Fue más que justo. Él pagó para que no pagara ninguno que creyera en Él. Ninguno. Sí.